Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, comenzando una nueva semana. Esta semana, bueno, que nos indica un montón de temas a tratar. Y comenzamos, digamos que de una intensa manera. Va a estar muy interesante el programa de hoy, porque traemos temas realmente fuertes, importantes, y que hacen a un destino muy cercano y posible, y esperemos que no sea ese. Pero estamos corriendo, digamos que la aleatoriedad electoral de que pasemos a la órbita de los países que se alinean al modelo socialista, ya del socialismo del siglo XXI, del Foro de San Pablo, a través de la expresión política del Frente Amplio, de todo lo que ya desarrolló en el país y lo que pretende continuar una vez que adquiera el gobierno, el poder ejecutivo del Estado Nacional. Ese es, digamos, el cuadro de situación o el escenario en el que nos estamos moviendo los uruguayos en este año electoral. No es un año electoral cualquiera, como no lo fue el anterior. Y evidentemente muchísimos uruguayos, y yo me incluyo, experimentamos una profunda desazón respecto a cambios que esperábamos ocurrieran en la República Oriental del Uruguay desde el punto de vista estructural, apuntando a la reconstrucción de los poderes del Estado como la Constitución manda y no como una agenda global internacionalista manda, desobedeciendo crasamente los mandatos constitucionales de poderes del Estado que son trascendentes para la vida pública y, en definitiva, para el curso de nuestras calidades de vida y para el curso del destino de nuestras vidas y de las vidas de los que ya están, de los chiquitos y de los que van a venir. Se juegan muchas cosas en estos temas y todo lo que está vinculado a la institucionalidad de un Estado, a la construcción del mismo, a la concepción de ese Estado. Y evidentemente todo ello está permanentemente implícito y explícito en una carta constitucional. Una constitución te dice cómo es nuestro Estado, cómo está concebido desde ese pacto fundacional, desde ese contrato, inclusive organizativo, que crea las reglas del juego. Y en esa constitución tenés principios filosóficos, principios jurídicos que responden a una filosofía jurídica del Estado, principios jurídicos que responden a una filosofía económica del Estado, principios que responden a una filosofía de la condición humana, a una antropología filosófica. Todo eso que nos dice el artículo 7, por ejemplo, implican estos aspectos sustantivos de la vida de cada uno de nosotros. Y nuestra Constitución formula un Estado republicano democrático, representativo, basado, fundamentado en la protección de nuestros derechos personales, de nuestros derechos individuales. De ahí que hablemos de un Estado de derecho de libertades, porque la libertad es individual. Y hoy vamos a hablar de todo lo contrario, de lo que es el socialismo, que plantea otra, otro modelo de vida, plantea una filosofía antagónica a esta que acabo de formular, por lo tanto plantea la organización de un Estado que es dicotómico respecto al Estado que formula nuestra Constitución y que lamentablemente en el curso de estos años se ha ido legislando ese Estado que es dicotómico, que contradice al Estado que la Constitución de los uruguayos concibe. Por lo tanto, tenemos un sistema político en su totalidad, en el devenir de estos últimos 19 años, que es cómplice de ese desmantelamiento del concebido, pactado, originalmente pactado, Estado republicano representativo como un Estado de derecho que proteja nuestros derechos individuales, que proteja nuestras libertades y que a su vez sea un Estado protector de los derechos de la familia y del niño, precisamente, para ir construyendo ciudadanía responsable desde la ética de una república. Todo eso está hoy por hoy, bueno, muy desprotegido, desmantelado, porque se va a través de esa vía legislativa
se va cursando una revolución pacífica e institucional que es la estrategia que instaló precisamente el modelo gramsciano. Gramsci planteaba culturizar a la población tomando la educación y tomando la justicia. Al tomar la educación y tomar el sistema de justicia desde el monopolio del Estado, se produce una transformación cultural muy importante que va a ser gradual, pero va a ser mucho más consolidada, más sustentable que una revolución armada por la vía de la conquista de ciertas voluntades, perpetrando un golpe de Estado, como pasó con la pseudo revolución bolchevique en el año 1917 al año 1919, a través de las figuras de Lenin y Trotsky, por ejemplo, y que se va a dar a partir de ahí ese desastre histórico de la Rusia soviética, haciendo de todo ese proceso socialista una Unión Soviética expansiva, colonialista, imperialista, imponiendo en la Europa del Este y en países asiáticos ese modelo del socialismo como un camino hacia el comunismo. Eso se reedita en el Foro de San Pablo a partir del año 1990, con Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva, instalando una internacional marxista, una internacional de perfil comunista, que se va a explicitar, se va a sincerar o a blanquear con ese documento del año 2005 que plantea la doctrina que inspira a todo el Foro de San Pablo, como lo es el socialismo del siglo XXI, que es una reedición del socialismo comunista. Vamos a ir, va a estar muy interesante esto, porque además sé que voy a provocar mucha adhesión por un lado y voy a provocar mucha bronca por otro. Inclusive ya me adelanto y le digo a todos aquellos comunistas que siguen este programa, a ese grupo de comunistas, y muy especialmente a ese amigo de un amigo mío, que siempre manifiestan, che, y Moyano se cree todo eso que dice, ¿él realmente cree en eso que dice? Bueno, miren, o mirá, en todo caso, no se trata de creer o no creer, no es que crean lo que digo, es que comprendo lo que digo, y lo digo desde ciertos fundamentos científicos, y no lo digo desde la convicción o la creencia, lo digo desde la comprensión y desde la experiencia, lo digo desde el entendimiento, pero claro, como a ustedes les cuesta mucho esa parte, es decir, agilitar el lóbulo cerebral derecho y el neocórtex frontal, que es el que elabora pensamiento, elabora discernimiento, pensamiento crítico de la realidad, es lo que te permite después en el almacenado que haces en el lóbulo derecho, tener inteligencia propia, discernimiento elaborado por vos mismo. En eso consiste el fundamento filosófico del liberalismo, que la libertad es el desarrollo individual del pensamiento, el desarrollo individual de la capacidad crítica y del pensamiento inclusive científico y de emprender tu vida de acuerdo a tu proyecto de vida. Eso dice un Estado republicano, democrático, de democracia representativa liberal, como el que manda nuestra Constitución de la República. El socialismo en el que ustedes creen dice todo lo contrario, que todo esto es una patraña de un discurso burgués, es la patraña patológica de una institucionalidad burguesa que lo único que pretende es someter a las clases vulnerables. En una época desde el marxismo clásico se hablaba solamente de la clase obrera vulnerada, estratificada, sometida a la penuria de ser siempre una clase dominada a través de una clase dominante, y ahí ya estamos entrando en el terreno de la lucha de clases, según la doctrina que plantea Marx, con esa cosmovisión que pretende explicarnos toda la historia y la condición humana. Por lo tanto, es una filosofía totalitaria. Pretende totalizar las soluciones de cada una de las características y problemáticas que enfrenta la condición humana. Así que a todos los comunistas que siguen este programa, creo que les debo esta explicación, porque, claro, como somos democráticos, siempre aceptamos también la protección, la expresión y la discusión con las minorías, porque, claro, en este programa las mayorías son de pensamiento democrático, republicano, liberal,
hay de todo un poco, pero no son marxistas. Entonces tenemos una inmensa mayoría, afortunadamente, que sigue este programa, que no son marxistas. Pero tenemos una minoría, afortunadamente, que no sigue, que es marxista. Y de eso también se trata la vida en democracia. Ahora, cuando se instale el régimen en el que ustedes creen, todo esto no se va a poder hacer, porque se van a imponer líneas de conducta en el periodismo mucho más evidentes que las que se ven ahora, se van a imponer líneas doctrinarias, te van a organizar tu vida en lo laboral, en lo económico, y no vas a poder discrepar con ese régimen porque ahí caerías en la calidad de disidente. No acepta el disenso una sociedad socialista comunista. La doctrina marxista no acepta el disenso. Concibe la religión revolucionaria de la emancipación, de la patraña burguesa, de los estados de derecho, de las democracias representativas, de la división de poderes. Vamos a ir a la explicación. Primero, quería decirles lo que yo considero es socialismo, para cumplir con lo que está puesto en nuestro flyer, que era el tema de hoy. Siempre nosotros vamos publicando a todos nuestros queridos seguidores, oyentes, televidentes, lo que va a tratar el programa de cada día en esos flyers, en esos banners que publicamos con la temática que vamos a desarrollar. Y uno de los temas a desarrollar hoy, al menos creo que con ese vamos a cumplir, no sé si con el otro, si nos dará el tiempo, es ¿qué es el socialismo? ¿Qué es el socialismo? Entonces, vamos a ver si yo encuentro primero, déjenme ver un poquito, a ver si encuentro primero el texto que compuse para ir siguiendo a dos videos que traje para compartir con ustedes. Así que, si te parece, Ramón, vamos a una pausa una vez que ya hicimos esta introducción, así me da el tiempo a mí de buscar ese texto y de compartirlo con ese video de supuestamente de un abuelo o de un anciano que le explica a un niño qué es el socialismo. Quédate ahí.